Bienvenidos al curso de funciones analíticas. Nuevamente aquí vamos entonces a desarrollar hoy el tema de las singularidades. Vamos a estudiar las singularidades que puede presentar una función de valores complejos o valores complejos. Entonces, y vamos a ver su relación con lo que desarrollamos en el video anterior, que son el estudio de las series de Laurent. Entonces, fíjense, vamos a considerar un punto A perteneciente a los complejos, ¿ok? Diremos que A es singularidad, A es una singularidad aislada, de la función f de z, si f es analítica en la bola de centro A y radio R menos el puntico A. Obviamente, para algún R mayor que 0. Entonces, imagínense por un momento que vamos a suponer que tenemos un dominio, ¿ok? Un dominio omega en el plano complejo. Supónganse que sobre este dominio tenemos definida una función f. Y ocurre que a lo mejor en este puntico A la función pueda que tenga problemas, ¿no? O no esté definida o lo que sea. Pero no, eso va a ser una singularidad. Aquí yo no sé, o sea, yo sé que ella es analítica, pero no sé qué pasa, qué ocurre en A. No obstante, la singularidad va a ser aislada si se puede, bueno, lo hice muy grande, si se puede conseguir, si existe un R positivo, tal que la bola de centro A y radio R menos ese puntico, menos el punto A, bueno, si en este dominio, en la bola menos el punto, la función es analítica. Esto es como cuando uno entonces está haciendo arepas, hace su arepa y le saca el puntico aquí en el centro, ¿ok? Le perfora allí un puntico. Bueno, esas son singularidades aisladas, ¿ok? Aisladas porque ella aquí se comporta mal, pero en el entorno, en la vecindad del punto, la función se comporta bien, ¿ok? Porque es analítica. Si f es analítica y tiene una singularidad aislada en el punto A, entonces si f es analítica, repito, y tiene una singularidad aislada en z igual a, por el teorema de series de Laurent, por el teorema de Laurent, nosotros podemos ver que f de z se puede expresar como una serie, pero de términos infinitos, donde el n está en los enteros. O sea, podemos expresar esto como a sub n por z menos a la n, ¿ok? Porque podemos hacer exactamente el mismo argumento que hicimos en el teorema anterior. Y entonces, claro, a diferencia, fíjense, esto es una generalización porque si la función es analítica, permítanme decirlo así, nosotros habíamos estudiado entonces Taylor. Taylor nos dice que si la función f es analítica en una bola de centro A y radio R, por ejemplo, f se puede escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos a la n, donde los a sub n ya sabíamos n factorial, por la derivada enésima, o sea, la derivada enésima evaluada en a, del punto, etc. ¿Ok? Perdón, teníamos algo como esto, ¿sí? El teorema de series de Laurent, el resultado de Laurent nos dice, bueno, no tiene por qué ser analítica. Lo importante aquí es que la singularidad, si la función falla en el punto, la singularidad sea aislada. Y aún así todavía tenemos un desarrollo de este tipo.
vamos a tener factores positivos y factores negativos. Es decir, antes en Taylor z menos a a la n eran polinomios y aquí teníamos exponentes solamente positivos. Ahora nos vamos a permitir potencias positivas y potencias negativas. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros o nos va a motivar a presentar o a clasificar las singularidades de la siguiente manera. ¿Ok? Primero, si a su n es igual a 0 para todo n negativo, entonces f es analítica en z igual a. Y diremos que la singularidad es evitable. Esto lo vamos a ver mejor con ejemplos, ¿ok? Pero bueno, por ahora permítanme decir esto. Segundo, si a su n es diferente de 0 para... esto es un abuso de notación, pero bueno, para n en el rango, por ejemplo, menos k, 0 con k finito. O sea, si existe una cantidad finita de términos de índices negativos para los cuales estos factores son distintos de 0, esto es, imagínense que mi serie arranca así, f de z lo puedo mirar como a la menos k sobre z menos a la k más a la menos 1 sobre z menos a más a su 0 más En este caso, entonces, aquí apretadito, en z igual a, hay un polo. Se dice que hay un polo de orden k. ¿Ok? Hay un polo de orden k, donde el orden del polo viene dado por este exponente que está acá. ¿Ok? Por este índice que está. Tercer caso, y entonces a partir de allí es que estamos hablando de las singularidades. Tercer caso, si, digamos, si la función, si los coeficientes, si los a sub n son distintos de 0 para todo n negativo, entonces se dice que f tiene una singularidad esencial. ¿En dónde? En z igual a. Tiene singularidad, una singularidad esencial acá. ¿Ok? Ejemplos de estas definiciones. Por un momento, primer caso, por ejemplo, exponencial de z. Exponencial de z, ya sabemos que eso es la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n entre n factorial. La función, esto es una función entera. Esta función pensada así es entera, pero por un momento, si miramos, hacemos la composición exponencial de 1 entre z, por ejemplo, esta función va a tener este desarrollo. Bueno, esto lo podemos ver de esta manera. ¿Cómo? Fíjense que aquí, para desarrollar esta, la de arriba sería 1 más z al cuadrado más z al cuadrado entre 2 factorial, z al cubo entre 3 factorial más sucesivamente, ¿verdad? Acá, z a la n entre n factorial. Si hacemos cambio de variable, introducimos aquí arriba, nos va a quedar 1 más, aquí nos quedaría 1 entre z más 1 entre 2 por z, 2, pero 2 factorial por z más aquí z al cuadrado, por supuesto, 1 entre 3 factorial por z al cubo y así sucesivamente. Es decir, que esta función va a tener este desarrollo, la suma de esto más, y permítanme escribirlo así,
n igual 1 hasta infinito de 1 entre n factorial, vamos a escribirlo así más bien, 1 entre n factorial por 1 entre z a la n. Fíjense que aquí hay una cantidad infinita de términos donde estas potencias están en el denominador. ¿Esto qué implica? Esto implica que esta función tiene una singularidad esencial en z igual 0. Porque aquí no está definida, pero el desarrollo en series de Laurent de esta serie va a venir dada de esta manera y hay infinitos términos donde las potencias van a ser negativas. Escribir esto y escribir esto va a ser análogo, ¿verdad? Ok, entonces aquí hay una singularidad esencial. Y bueno, por ejemplo, para un tercer caso, un tercer ejemplo, imagínense un polinomio p de z a su 0 más a su 1 por z más a su n z a la n, por decir algo. Bueno, los polinomios son también analíticos y en todo el plano complejo, o sea, son funciones enteras. Y ahora piensen en la función f de z, que no va a ser otra cosa que esto, p de 1 sobre z. P de 1 sobre z entonces es a su 0 más a su 1 entre z más simplemente a su n entre z a la n. Inclusive aquí, para que no me lo confundan con los coeficientes de Taylor que hemos definido, imagínense que tenemos este polinomio, vamos a decirlo así, ok, alfa n de z a la n. Bueno, entonces aquí nos quedaría alfa 0, alfa 1 y aquí nuevamente alfa n, ok. Pero entonces, en este caso, tenemos este desarrollo coincide, lo que pasa que no es una serie infinita. Podemos, a su n van a valer alfa n, o permítanme decir, los a sub k van a ser iguales a los a sub k, que son los coeficientes de la serie de Laurent, que ya sabemos su fórmula, etc. Va a venir dados por alfa k si k es mayor o igual que 1 o menor que n, ¿cierto? Y por supuesto 0 si no, en todo lo demás. Pero entonces aquí tenemos una cantidad finita y aquí tenemos entonces aquí potencias de orden en el denominador de z a la n, pero en el denominador tenemos una cantidad finita, o sea que aquí tenemos que esta función f en z igual 0 tiene un polo de orden n, porque este n es el que me va a determinar el orden del polo, ¿ok? Entonces tenemos un polo en ese lugar. De todo esto, cabe destacar que para nuestro estudio posterior, el valor a la menos 1 es especial, porque repito, ¿no? Tenemos, ahora imagínense, tenemos una función f analítica, supónganse que la función es analítica en una bola de centro A y radio R menos el punto A, por decir algo. Ya sabemos que entonces f de z la podemos ver como n, un desarrollo de este tipo, ¿no? A su n, z menos a la n, ¿ok? Y tenemos que entonces esto lo estamos mirando como una serie infinita, por ejemplo, a la menos 2, z menos a al cuadrado, más a la menos 1 por z menos a, más a su 0, más, por decir algo, a su 1 por z menos a, y así sucesivamente. Esto sigue. Bueno, nos va a interesar ahora mirar este factor que está aquí. El coeficiente a la menos 1 es lo que se conoce como el residuo
de f en z igual a. Este valor no, o sea, nos interesa mirar este factor, pero particularmente el a la menos 1 se llama residuo. Residuo de la función, en este caso f, en el punto donde estamos considerando el desarrollo. ¿Ok? Entonces, en función del residuo, se pueden decir algunas cosas. Si, si el residuo es igual a 0, esto va a implicar que la función f va a tener primitiva. Tiene primitiva. ¿Ok? Si el residuo es distinto de 0, entonces f no tiene primitiva. No va a poder tener primitiva. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque cuando ustedes miran a la menos 1, la integral sobre omega de z, o sea, a la menos 1 por definición es esto, y esta función no tiene primitiva en C, no tiene primitiva en C, ¿ok? Eso ya lo habíamos, acuérdense, esto es a la menos 1, lo que pasa es que el marcador está, que pueden pensar, ok, eso no tiene primitiva en C, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar todo esto, todas estas cosas, ¿ok? Y fíjense dos cosas que vale también la pena decir, ¿no? Las acotaciones. Fíjense que a sub n, por ejemplo, cuando miremos módulo de a sub n, módulo a sub n va a ser igual a 1 entre 2pi i la integral sobre s menos a igual a r de f de s sobre s menos a la n más 1 de s. Módulo de esto, acotamos, esto es menor o igual que 1 entre 2pi, acá quedaría esto que está acá colocamos módulo f de s, acá colocamos, perdón, ya iba a escribir z, s menos a la n más 1 módulo de ds. Y aquí hacemos las mismas acotaciones que hemos hecho antes. Si la función aquí la estamos trabajando acá, entonces esta función es acotada, acotamos con un cierto factor m, calculamos lo que está dentro, o sea que esto va a ser menor o igual que m, vamos a llamarla m con el 2pi y todo aquello, vamos a llamarla m2 entre r a la n más 1. Esto es para n mayor o igual que 0. O digámoslo así, si n es mayor o igual que 0. ¿Ok? Y ahí tenemos una acotación. Acuérdense que estamos trabajando siempre en la dona. Aquí el argumento nuevamente, por acá, r pequeño más pequeño que r grande. Estamos trabajando en una dona que está centrada en el punto A, tal como lo hicimos en la demostración del teorema de Laurent. Entonces, tenemos una acotación de este tipo. Podemos establecer una acotación de este tipo. Para los coeficientes con índice negativo, podemos verlo así, a la menos n, entonces esto va a ser igual al módulo de 1 sobre 2pi i, la integral, y acá quedaría s menos a igual a r pequeña. R pequeña, entonces acá colocaríamos f de s sobre s menos a la menos n de s, cerramos acá, nuevamente menor o igual que 1 sobre 2pi, integral sobre el mismo dominio, acá colocamos las cotas de siempre utilizando las propiedades de la integral, acá, perdón, menos n módulo de s, y entonces haciendo esto va a ser menor o igual que una cierta constante m1
R a la menos N, donde N va a ser menor o igual que menos 1. Si N es menor o igual que menos 1. Entonces, nada, ¿no? Por ejemplo, de todas estas cotas, tanto de una como de la otra, tenemos lo siguiente. Vamos a concluir que si R pequeña es mayor que 0, obviamente R pequeña es mayor que 0, perdón. Si R pequeña es igual a 0, si ahora apretamos y consideramos R mayor que 0, si apretamos el asunto, entonces vamos a obtener que módulo de A a la menos N va a ser igual, menor o igual que 0. Y esto va a implicar que necesariamente A a la menos N vale 0 para todo N. ¿Ok? Luego, claro, pero ¿cuándo yo puedo hacer esto? Porque ahí va el detalle. Si pudiésemos hacer R igual a 0 y dejar el R grande positivo, podemos apretar estos términos y concluir que todos estos se me anulan. Pero esto ocurre si ocurre esto. Y esto, para yo poder hacer esto, yo necesito allí que la función tenga singularidades removibles. ¿Ok? Luego f de z podemos escribirlo como la suma para n igual de los n mayor o iguales que de a sub n por z menos a la n. Y vemos que el límite cuando z tiende a de f de z es igual a sub 0, entre paréntesis a sub 0 perteneciente a los complejos. Existe. Vemos que este límite existe. Entonces, claro, eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos una singularidad removible. Y eso implica que este límite va a existir, ¿sí? En z igual a. O sea que la función alrededor de z igual a se va a comportar bien. Si el límite da infinito, y ya con esto vamos cerrando este video, si el límite cuando z tiende a de f de z es infinito, entonces en z igual a hay un polo, ¿verdad? Tenemos que hay un polo. Si en z igual a hay un polo, considerando la función g de z de la forma 1 entre f de z, entonces g tiene una singularidad removible en z igual a. En este caso G tendría un 0, digámoslo así, un 0. Y como F no es nula, entonces, bueno, y es finita, podemos decir esto, ¿no? Usando esto que está acá, ayudándome con eso, podemos entonces concluir ahora que f de z, que tiene un polo, bueno, se va a escribir de esta manera: a la menos n, z menos a la n, más, y así a la menos 1, z menos a, más a sub 0, más, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, aquí comienzan los de orden positivo, ¿no? Ya empieza a sub 1 por z menos a, y así sucesivamente, ¿no? Eso sigue. Entonces, nada, estamos en el caso de que la función tiene un polo, es decir, mi función f de z se va a poder factorizar como z menos a la menos n por una cierta función que vamos a denotar fn de z, donde fn de z va a ser analítica porque fn de z la van a poder mirar vía este desarrollo como a la menos n más a la menos n menos 1 por z menos a, más, y así sucesivamente. Y esta es analítica porque tiene un desarrollo en serie. ¿Esta es analítica en dónde?
en la bola de centro A y radio R. ¿Ok? Y si el límite no existe, entonces, cónchale, vamos a tener que estos factores van a ser diferentes de 0 para infinitos valores. Déjenme escribirlo y con eso ya cerramos este resultado. Es decir, si el límite cuando z tiende a de f de z no existe, entonces a la menos n, o sea, estos coeficientes son distintos de 0 para todo n negativo, para infinitos factores de n, infinitos índices. Bueno, entonces, con esto, por ahora, concluimos el estudio de las singularidades de una función, vía o utilizando desarrollos de Laurent.